Annelies Michel nació en Leipzig, Baviera, Alemania Occidental, el 21 de septiembre de 1952. Esta joven alemana era católica, al igual que toda su familia. Sus padres, Joseph y Anna, personas devotamente católicas y especialmente su madre, imbuida por el sentimiento de culpa por una hija legítima anterior que murió a los 8 años. Le dieron una educación profundamente católica basada en la expiación de los pecados a través del sacrificio. La vida de Annelies cambió para siempre en tan solo un día. En 1968, y con 16 años, la joven tuvo un episodio en el que comenzó a temblar incontrolablemente. No podía manejar su cuerpo. Intentó llamar a su madre Anna, a su padre Joseph Michel o a alguna de sus 3 hermanas, pero no pudo. Lo primero que hicieron sus familiares al enterarse fue llamar a un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, que la diagnosticó con epilepsia y esquizofrenia. Se cree que la jovencita pudo haber tenido su primer ataque de epilepsia, puesto que le fue diagnosticada epilepsia del lóbulo temporal. Pero esto es solo una creencia sobre su salud. En el año 1969, con 17 años de edad, Annelies continuó padeciendo esos extraños ataques y se creyó que podía ser todo debido a su epilepsia diagnosticada un año antes. Permaneció internada en el Hospital Psiquiátrico de Würzburg. Cuando salió, logró completar sus estudios de bachillerato. En 1973 se matriculó en la Universidad de Würzburg. Al poco tiempo de sus extraños ataques, la chica cayó rápidamente en una depresión y fue tratada urgentemente. Al entrar en un hospital psiquiátrico no mejoró en nada su salud. Su depresión empeoró y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico, en tanto que no percibía mejora. El tratamiento médico a largo plazo no dio ningún resultado favorable. Ella había centrado su vida alrededor de una fe católica devota, y al tiempo comenzó a manifestar una condición de posesión demoníaca, intolerancia a los objetos y espacios consagrados, como por ejemplo un crucifijo e imágenes de la Virgen. Tras entrar en una etapa de declive y depresión, e intentar aferrarse a lo que le había dedicado toda su vida, que era la fe de la Iglesia Católica, ella, en diversas ocasiones, intentó suicidarse. Al principio de los años 70, Annelies comenzó a ver imágenes diabólicas cada vez que realizaba sus rezos diarios. A esta altura, la joven estaba convencida de que se encontraba poseída. Hasta aseguraba escuchar voces que le decían que iba a arder en el infierno. Su familia, muy religiosa, también comenzó a pensar que se trataba de una posesión, así que decidieron abandonar su tratamiento contra la epilepsia. En 1973 comenzaron a buscar ayuda en varias iglesias solicitando un exorcismo, pero todos los pastores se negaron. El comportamiento de Annelies era completamente extraño. Golpeaba, insultaba y mordía a sus familiares, y se rehusaba a comer porque los demonios supuestamente se lo prohibían. Finalmente, en el año 1975, el obispo Joseph Stangl le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Alt que le practicaran un exorcismo. En noviembre de 1973, Annelies empezó su tratamiento con Tegretol, que es un estabilizador emocional. La joven tomó esta medicina con frecuencia hasta poco antes de su muerte. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. En junio de 1970, Annelies fue internada de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación contra las convulsiones por primera vez, aunque nunca alivió sus síntomas.
continuó hablando de lo que llamaba las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Annalise se acaba convenciendo de que la medicina no le podía ayudar. Completamente convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, pidió a la iglesia local 2 veces que se le practicara un exorcismo y fue rechazada. Ese mismo mes se le prescribió otra medicina, periciacina, que es un tipo de fenotiacina con propiedades similares a la de la clorpromacina. Se usa en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada, pero solo empeoró su estado. Tenía comportamientos extremadamente fuera de sí, ya que se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva. Tenía alrededor de unas 600 al día. Se escondía debajo de la mesa, ladrando como un perro durante un par de días. Incluso comía arañas, carbón y le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Además de eso, lamía su propia orina del suelo y podía oírsele a través de las paredes gritando durante horas. Poco después, el párroco Louis Alt creyó probar que Annalise reunía las condiciones suficientes para considerarse poseída y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo el ritual. Durante las sesiones, Annalise manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. Estos 2 últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película. Tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado los especialistas durante los 7 años anteriores a su fallecimiento, múltiples investigaciones posteriores determinaron que Michelle presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. El exorcismo se prolongó durante 1 año. En la primavera de 1976, Annalise sufría neumonía y anemia, gradualmente debilitada y agotada hasta la fiebre. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976 se le practicaron exorcismos todas las semanas. Los ataques y las convulsiones eran tan fuertes que generalmente Annalise tenía que ser agarrada por 3 hombres. Algunas veces hasta debía ser encadenada. Durante estos procesos se hicieron más de 40 grabaciones a Annalise Michel para documentar hasta el más mínimo detalle de su comportamiento. En este video que verás a continuación, se puede escuchar claramente a la joven hablando con 6 voces diferentes, y también se puede observar algunas fotos de ella durante los exorcismos. Judas? Nein. Fleischmann? Oh ja, ich muss jetzt gehen. Die Hölle? Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Fehlt noch etwas? Las últimas palabras que dijo a los sacerdotes fueron "rueguen por el perdón", y las últimas dedicadas a su madre fueron "mamá, tengo miedo".
Annalise murió el 1 de julio de ese mismo año y su muerte fue grabada por su madre. Las causas del fallecimiento fueron malnutrición y deshidratación. A los 23 años de edad, ella pesaba tan solo 30 kilos. Los padres de Annalise, Anna y Joseph, fueron llevados a juicio por el asesinato de su hija, junto a los 2 curas que realizaron los exorcismos. Todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia al permitir que llegara a la desnutrición y se le condenó a 6 meses de cárcel, sustituidos por una fianza y 3 años de libertad condicional. Durante el juicio, los 51 registros audiográficos de los exorcismos en donde los supuestos demonios presuntamente hablaban en boca de Annalise no se permitieron presentar como evidencia. Se dictaminó que su muerte había sido causa de la tensión de los ritos. Este caso atrajo la atención pública y de los medios. Hay 2 películas respecto a su caso. Una de ellas es El exorcismo de Emily Rose, basada en un punto de vista religioso, y por otra parte está la película Requiem, El exorcismo de Micaela, basada en un punto de vista materialista. Después de su muerte, su tumba es un sitio turístico. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.